Los 100 años del pseudo descubrimiento de Machu Picchu. 100 años pasaron, pero ¿qué estamos celebrando? ¿Estaremos celebrando tal vez la exagerada apología a Jaira Pinga? ¿Estaremos celebrando tal vez el olvido al poblador Agustín Lizárraga? ¿Estaremos celebrando las empresas transnacionales que se vienen? O peor aún, ¿estaremos celebrando la identidad nula que tenemos cada uno de nosotros? Bien, me voy a pasar tal vez algunas trascendencias que se dieron, puesto que arquitectura y arqueología e ingeniería ya sabemos, o en los colegios nos enseñan. Trascendencia económica. En conclusión diremos monopolio comercial, puesto de que las empresas privadas son las que tienen mayores riquezas ahí, las que se benefician, y el poblador se beneficia muy mínimamente. Trascendencia social. La marginación a los pueblos. Ejemplo, Colpeni. Pero a raíz de eso, ¿qué hacemos nosotros? Otra trascendencia, la trascendencia cultural. Yo sé que cada uno de nosotros no nos identificamos. Identificarnos no necesariamente tiene que ser vestirnos con hojotas o tener la vestimenta de los incas. También significa tener los valores, sentirnos parte de la naturaleza y no dueños de la naturaleza como lo hacemos en la actualidad. Pienso también de que otro punto o otra trascendencia es la ecológica. ¿A qué me refiero? Contaminación excesiva, basurales y sobre todo olores nauseabundos en todo el trayecto y en el santuario histórico, más no en el centro arqueológico, puesto que está preservado. Artículo 21 de la Constitución Política, ¿qué nos indica? Nos indica que en realidad el Estado tiene el deber de proteger a los santuarios históricos y también a todos los restos que se han quedado. Pero preguntémonos, ¿el Estado somos cada uno de nosotros? ¿Lo estamos realizando? Creo que no, es nuestro deber. Planteemos unas soluciones. Primero, la puesta en práctica ya de la UGM, la Unidad de Gestión de Machu Picchu, la actualización de lo que es el Plan Maestro de Machu Picchu, que al año siguiente tienen que renovarlo sí o sí, o nuestro santuario histórico tendrá que ser puesta en peligro. Otra de mis propuestas o alternativas de soluciones también es descentralizar el turismo, que es un problema que está agravándose más a nuestra ciudadela. Pero ¿y cómo lo hacemos? Traigo dos alternativas fundamentales. La primera, poder difundir más los centros arqueológicos que se tienen en nuestra provincia, en el departamento de Cusco, pero también en las provincias que se tienen. La segunda, poder atribuir más los caminos alternos incas que se tienen. Y también, otra de mis propuestas para la identidad es, por supuesto, crear pequeños clubes en nuestros colegios que puedan contribuir al apoyo de la identidad y estos mismos se conviertan en microredes. Bien, yo culmino con esta frase. Machu Picchu, síntesis de la peruanidad, variopinta y contradictoria, pero es nuestra. Gracias. Que nos demuestran que en nuestro pasado están las raíces de nuestra historia presente y futura. Machu Picchu sigue aquí, intacta, más de 500 años después, para sorprendernos y admirarnos de tan colosal obra pétrea. Ni el paso del tiempo, ni la fuerza devastadora de la naturaleza, ni el abandono han podido doblegarla. Machu Picchu representa una obra maestra del genio creador humano, aporta un testimonio único de una civilización grandiosa. Es una de las muestras más extraordinarias de arquitectura e ingeniería. Y es nuestra, como peruanos, conservarla es nuestro compromiso. Por eso estoy convencida que el conocimiento y el absoluto respeto por las costumbres ancestrales y la cultura incaica debe caracterizar la defensa de este patrimonio. Creo firmemente que este es el camino para forjar una identidad inquebrantable. Sin ella no es posible valorar y mucho menos preservar nuestro santuario. Lamentablemente, Machu Picchu es vulnerable. Los riesgos Lamentablemente, Machu Picchu es vulnerable. Los riesgos más significativos que afronta son las lluvias, los asentamientos, deslizamientos generados por las precipitaciones y todas aquellas acciones destructivas ejecutadas por la mano del hombre. Una medida de preservación es la restauración y recuperación del sistema de drenaje inca, que evitaría la filtración del agua en el suelo y no se producirían los asentamientos y deslizamientos superficiales. Actualmente, la ciudadela afronta el incremento poblacional caótico en aguas calientes, que genera problemas como la contaminación y la erosión de suelos. En esa enigmática y magnífica construcción se refleja una gran etapa de la historia peruana. Independientemente de todos los títulos que ha recibido y seguirá recibiendo Machu Picchu,
La razón más importante para valorarlo y ser los centinelas de su cuidado es que es nuestro santuario. Se han escrito diversos poemas y miles de personajes han visitado, desde incógnitos turistas hasta grandes celebridades. Y todos nos hablan y hablamos de su perfecta, absoluta y maravillosa belleza. Pero muy pocos tenemos el valor suficiente para preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para preservarla? Pese a que nuestra Constitución haya normado la conservación de nuestros patrimonios en el artículo 21, es necesario pues llevar estos hechos prácticos para que no se convierta en letra muerta. Entre los diversos factores que peligran Machu Picchu tenemos desechos sólidos, derrumbes, deslizamientos de tierra, incendios forestales, el turismo desmedido, últimamente hasta hongos y, cómo no, el codiciado comercio. Interesémonos pues en cuidar. Considero como primera medida necesaria conocer el lugar. Si es que no podemos hacerlo directamente todavía, al menos respondiéndonos a las preguntas. ¿Qué es? ¿Cuál es la trascendencia que tiene la historia de la humanidad? ¿Cuál es el valor arqueológico y cultural que tiene para nuestro país? Recordemos que nadie puede amar y mucho menos cuidar lo que no conoce. Tenemos que fiscalizar las acciones del Estado para conseguir que se agilicen las políticas implementadas con respecto a preservación. Se debería crear un área curricular denominada Amor y Respeto por nuestros monumentos e incluirla en la educación de la niñez y la juventud peruana. Nosotros como jóvenes debemos desarrollar capacidades de gestión para administrar adecuadamente los recursos naturales y económicos que alberga nuestro país. Se tienen que revalorar y respetar las costumbres locales y comunales. Se debería seguir promoviendo la descentralización, dando carta abierta a la promoción del turismo interno. Considero necesario también que se invierta ya parte del presupuesto nacional a estudios arqueológicos hechos por profesionales peruanos. De esta manera se estará fomentando el amor a nuestros monumentos y por lo tanto muchísimas más personas se interesarán en su cuidado. Compañeros, Machu Picchu es una gran ventana abierta que nos permite conocer el pasado, a sus creadores, a nuestra raza. De nosotros los peruanos depende fundamentalmente para que este telúrico lugar se mantenga en pie. Porque Manahuatacunapi Urmacta, Amaya Runapa Máquina y Achunchu. Si es que el paso de los años no ha podido destruirla, no permitamos que ningún factor, y mucho menos la mano del hombre, la destruya. Gracias. Fuerza y belleza que nos vislumbra. Machu Picchu, o la montaña vieja, es una ciudadela construida durante la época del Imperio Incaico. Es una de las joyas arqueológicas más importantes de la cultura inca. Qué lindo, ¿no? Pero ¿cómo no sentirnos orgullosos si en el año del 2007 fue considerada una de las nuevas maravillas del mundo? Pero eso no es todo. En 1983 fue reconocida por UNESCO como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Solo 2 áreas en el mundo ostentan esta distinción. ¿Cuáles son? Machu Picchu en el Perú y Tikal en Guatemala. Pero actualmente, el 22 de octubre del 2010, Machu Picchu fue reconocido como uno de los lugares turísticos más visitados de Sudamérica. Recibió más de 185,000 visitantes del mundo. El año del 2007, los peruanos nos llenamos de emoción. Nos llenamos de galardón. ¿Por qué? Machu Picchu, una nueva maravilla del mundo. ¡Qué emoción! Pero, pasado el tiempo, ¿nos fuimos olvidando de ese orgullo? Compañeros, cada uno tenemos la respuesta en nuestro corazón. Yo creo personalmente que sí. ¿Realmente preservamos nuestro santuario histórico de Machu Picchu? ¿Qué es preservar? Preservar, sinónimo de amar. Amar, sinónimo de valorar y cuidar. ¿Realmente lo estamos valorando? ¿Realmente lo estamos amando y sintiendo nuestro? Creo que no. ¿Cómo podemos hacer esto? Sensibilizando, difundiendo y fortaleciendo aún más nuestra identidad cultural. Somos peruanos. Machu Picchu es peruano. Machu Picchu es el Perú. Es un ícono representativo del Perú. Yo sé que hay miles de destinos turísticos, ecológicos en nuestro querido Perú, pero Machu Picchu poco a poco se está degradando. Malos no son los tiempos que lo degradan, malos son los hombres
que poco a poco estamos ayudando a su destrucción. Como dijo Manuel González Prada, un escritor peruano, estamos en proceso de formación. Apenas agarramos una pluma o desplegamos los labios, lo que hemos hecho es poco o nada en comparación a lo que podemos hacer. Causachu Machu Picchu. Uno de los peruanos, pequeños y grandes, ricos y pobres, deben saber que Machu Picchu es nuestro. Machu Picchu, nuestro libro que hablaría. Su flora y fauna debe ser protegida, no con el afán de hacer ver que cuidemos o protejamos, mas debe ser velada porque es nuestro hogar, nuestro libro, diría atrevidamente nuestro guía. Fuiste un fuerte construido por afán de expresar la belleza en las piedras, aquellas que hoy están admiradas por muchos. Ingenio inca, que supo trepar el tiempo y en manos de los hombres de hoy, Machu Picchu debe ser identidad nacional, moral y cívica de cada uno de los peruanos. Ciudadela que visitada por muchos y miles, causa una admiración y irradia una energía positiva en cada uno de los visitantes. Nos revela que el Perú es una maravilla porque encapulla el imperio como la burbuja del amanecer, como el ocaso de un atardecer. Resguardar y atesorar nuestras riquezas, territorio arqueológico y diversidad cultural no es herencia de nosotros, sino en préstamo de las nuevas generaciones que seguirán construyendo esta magnífica historia mediante proyectos sostenibles y cooperaciones internacionales. Sabemos que en la actualidad son devastadoras las amenazas contra nuestro santuario. Primero, el crecimiento desproporcionado del turismo nacional y extranjero, puesto que en vez de contribuir con su conservación va deteriorando con frecuencia. Machu Picchu sufre daños a causa de los fenómenos naturales. Proteger nuestro medio ambiente es una forma de detener este problema. Frente a estas dificultades tenemos que tomar conciencia, por ejemplo, organizar adecuadamente el flujo turístico para así evitar daños en los diversos ambientes de la ciudadela, diversificar las redes de visitas. No solo tenemos la ciudadela misma de Machu Picchu, sino entre otros restos arqueológicos aledaños a la misma. Tuve la oportunidad de visitar esta gran cultura peruana, considerada la cúspide de la cultura arquitectónica, pero más impactada porque peruanos somos los que hacemos que Machu Picchu día a día vaya decayendo. No tenemos conciencia cultural y después de haberlo arruinado todo, preferimos tan solo contemplarla en imágenes o en fotografías. Es momento de cambiar esto. Zapancanchispas son punchisujupi, yuyayinchispipas, causachu Machu Picchu. Añade. La habitación del guardián, el templo de la luna. Son algunos de los recintos arqueológicos que encontramos en un santuario histórico, ejemplo vivo de una obra maestra de arquitectura e ingeniería, una maravilla imperecedora que simboliza nuestra riqueza natural y el esfuerzo de nuestros antepasados. Esta es Machu Picchu. Sin embargo, ¿por qué deberíamos preservarla? Machu Picchu contiene hábitats representativos de nuestra gran biodiversidad. Simboliza un extraordinario ejemplo de una obra maestra de arquitectura e ingeniería y atribuye un testimonio legítimo e inefable de nuestra tradición cultural. Sin embargo, evadimos nuestra responsabilidad de preservarlo debido a una razón significativa: la falta de información. Según la directora del INC, Marilena Córdoba, se encuentra a pocos límites de ser catalogada como patrimonio histórico en peligro, por lo que aún existen amenazas que atenúan contra su preservación, como la quema de incendios forestales ocasionados por los pobladores, accidental o intencionalmente, como una técnica tradicional para renovar el pasto y mejorar la producción. El pastoreo en áreas restringidas, como bosques y laderas y montañas empinadas, provocando la erosión del suelo debido a la sobrecarga del ganado. Los excesivos montos de basura acumulados verificados por INRENA. Según su alcalde, Oscar Valencia Auca, en Machu Picchu se acumulan de 6 a 8 toneladas diarias de basura, específicamente en los lugares del Camino del Inca y a orillas del río Vilcanota. Pero,
¿Qué deberíamos hacer? Ante esta problemática propongo lo siguiente: inculcar la importancia que Machu Picchu tiene para nuestro país desde el nivel inicial. Un ejemplo es que Lima Tours promueve su historia al repartir libros en quechua, denominados Machu Picchu de dioses y hombres, en los colegios de Urubamba. También, al igual que la campaña ¿Y dónde está Costa Rica?, que busca revalorar su patrimonio, propongo la implantación del programa Destino Perú en nuestro país. Asimismo, organizar comités que acudan a los centros educativos e informen a los padres de familia sobre su importancia. Si ellos no han tenido la oportunidad de ser educados en este aspecto, nunca es tarde para aprender. Una forma de que los adolescentes podamos conocer Machu Picchu es mediante convenios entre el INC y el MINEGO, donde se otorguen como premios viajes a este lugar. Finalmente, considero que como estudiantes tenemos la obligación de concientizar a la población sobre la importancia de la preservación de Machu Picchu. Ya es tiempo de hacer latir el corazón de nuestra identidad. Y como diría Martín Adán, y yo me moriré porque no me basto, pero tú vives, Machu Picchu. Muchas gracias. Yo tengo la plena convicción de que este momento es un acto extraordinario, asombroso, excepcional, digno del aplauso, de la admiración y de la inmortalidad de la historia, que es el testigo de los tiempos, luz de la verdad, maestra de la vida, heraldo de la antigüedad. Esta ciudadela majestuosa, monolítica, santuario de Dios sobre la tierra, está situado en el distrito de Machu Picchu, en la provincia de Urubamba, en la región del Cusco. Muchos historiadores coinciden que Machu Picchu fue construida en el siglo XV, durante el periodo del Inca Pachacútec. Nuestros ancestros nos imaginaron de la grandeza que este recinto iba a cobrar después de siglos, siendo así que en 1981 es declarado santuario histórico, en 1983 Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO, y el 7 de julio del 2007 en Portugal, condecorada como una de las 7 maravillas del mundo moderno, imponiendo así su belleza arquitectónica. Machu Picchu es dueña de una gran diversidad ecológica. En la fauna, el oso de anteojos, el cuelac de las alturas, el gallito de las rocas, que es nuestro símbolo nacional, entre otros animales que se están viendo vulnerados. En la flora, más de 400 especies de orquídeas, bromelias, que se están viendo afectados por la contaminación. Las autoridades competentes deben de intervenir en la central hidroeléctrica de Machu Picchu para que minimice sus impactos negativos para con nuestro patrimonio. Nosotros, como peruanos, tenemos el deber cívico y patriótico de preservar esta obra maestra de la arquitectura y la ingeniería, porque es esencia de todas las culturas de nuestro país, herencia que nos dejaron nuestros antepasados, producto de su magna organización, que en el espejo de nuestra actualidad nos dan grandes lecciones. Practiquemos un desarrollo sostenible y nosotros, los jóvenes, el presente de nuestro país, seamos concientizadores nacionales. Es hora ya de valorar Machu Picchu y reencontrarnos con nuestro pasado glorioso. Hoy por hoy, esta extraordinaria ciudadela de Machu Picchu, asombrosa y enigmática, de piedra tallada, modelada y esculpida, sobre una base monolítica, gigante y extraña, tiene la apariencia de una damisela que se ha quedado dormida en la tumba del silencio, en los túneles del tiempo, bajo la mirada atenta de Dios. Muchas gracias. Significa para todos los peruanos y especialmente para nosotros, los jóvenes estudiantes, un hito histórico-cultural que simboliza el legado más preciado, más importante y más trascendental que nos dejaron nuestros ancestros. Han transcurrido 100 años de gloria, desde aquel 24 de julio de 1911, cuando el investigador norteamericano Hiram Bingham da a conocer al mundo estas imponentes y majestuosas ruinas arqueológicas. Este tesoro de valor cultural incalculable había permanecido oculto durante siglos y hoy se ha convertido en el orgullo de todos los peruanos. Por ello pienso que es oportuno
rendir un justo homenaje a todos aquellos constructores andinos del glorioso imperio de los incas, que con habilidad, inteligencia y con visión de futuro se adelantaron al mundo. Machu Picchu, por sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas, es considerado una obra maestra en la arquitectura y la ingeniería, motivo por el cual se ha constituido en el principal destino turístico del Perú y uno de los lugares más atractivos y más visitados por los turistas de todo el mundo. Lamentablemente, Machu Picchu es víctima de su propio éxito, porque a pesar de generar riqueza económica, paulatinamente se ha venido deteriorando por la afluencia desordenada de visitantes y por el descuido de las autoridades que poco hacen por su preservación. De acuerdo a lo expuesto, y como joven estudiante, representante de las futuras generaciones de mi querido Perú, pienso y creo que es necesario e imprescindible tomar medidas proactivas de preservación para proteger la ciudadela inca en su conjunto. Por ello, el desarrollo sostenible en turismo es una propuesta, la cual tiene como objetivo fundamental crear conciencia turística ambiental, tanto a nivel de población como a nivel de visitantes foráneos, con el fin de preservar su flora y su fauna, y así lograr que esta zona tenga calidad y sea competitiva. Solo así estaremos contribuyendo a la erradicación de impactos negativos ambientales que afectan la biodiversidad y el patrimonio cultural de este importantísimo santuario histórico de Machu Picchu, que es considerado también una de las 7 maravillas del mundo moderno. Machu Picchu, orgullo del Perú. Sentirlo, amarlo, cuidarlo. Muchas gracias. Es increíble cuánto impacto tiene esta palabra al ser nombrada o escuchada. Y es que Machu Picchu es esa obra sagrada, esa joya arqueológica del mundo y el destino turístico más visitado del Perú, que desde su descubrimiento ha desbordado cualquier límite de asombro. Cada vez que hablamos de Machu Picchu, hablamos de un lugar cuya historia no la conocemos perfectamente. Y es por eso que es muy grande la tentación de imaginar cómo era, pero también cómo será. Cada vez que nosotros observamos su imagen lenta y profundamente, podemos descubrir cuán grande es, pero también cuánto significa. Reconociéndola y aceptándola ya no solo como un premio, sino como una obligación de protegerla. Machu Picchu se mueve 1 centímetro al día porque yace sobre terrenos volcánicos. La zona base para llegar allí, que es Aguascalientes, tiene 22 lugares proclives a deslizamiento, así como 12 zonas de derrumbes y 12 sectores de caídas de rocas y erosiones pluviales. Vemos que por ser un monumento antiguo, el límite de personas que puede albergar es menos de 2.500. Sin embargo, terminan siendo más de esta cantidad los que ponen pie en ella. Es así como podemos hablar de muchas cosas, del halo misterioso que encierra, de los secretos exquisitos que guarda, o del ganemos más dinero de las empresas. Machu Picchu hoy es víctima de su propio éxito, y es que ha ganado miles y miles de seguidores, pero son ellos los que poco a poco, y sin darse cuenta, la destruyen. Son aquellos empresarios que por busca de dinero, escúchenlo bien, de dinero, son capaces de tener allí a más de 2.500 personas, sin pensar que por cada 50 de ellas, 3 rocas caen y destruyen la forma con la que vimos a Machu Picchu en un inicio. Es así que como estudiante me pregunto, ¿y es que celebraremos pronto más años de descubrimiento o más años de actos inconscientes en busca de lucro? La respuesta está en cada uno de los que maneja y visita Machu Picchu. Debemos saber que preservar es también amar, y el que tenga la oportunidad y el privilegio de gozar de ella, tiene que demostrarlo, ejerciendo su buena cultura, su dignidad de hombre y su bondad de corazón. Pensar que esta obra hoy nos pertenece, pero será pronto de una nueva generación. Así que logremos juntos que esta maravilla permanezca siempre, para finalmente quedar satisfechos y decir que con la buena labor del hombre se pudo preservar. Muchas gracias. El plan maestro de lo que es la ciudadela de Machu Picchu, hay alternativas de solución por lo que es la contaminación. Pero a esto yo puedo agregar otras opiniones. Primero, crear urgentemente el Instituto Multidisciplinario. ¿A qué me refiero? A que en ese instituto no solamente se albergue antropólogos o arqueólogos,
sino también a ingenieros ambientales. Ya, una vez hecho ese plan, podemos empezar a accionar. Ese ingeniero medioambiental ya puede empezar a realizar diversas acciones con el estudio correspondiente, pero sabemos de que los turistas que vienen al ingresar a la ciudad de la Inca no se les permite llevar ningún tipo de plástico, pero esto mismo no se da en todo el santuario histórico, que sabemos que es un amplio lugar y es un camino inca. Entonces, lo que se debería tomar también a partir de esto es poder que esas personas que ingresen durante todo el camino inca puedan ser restringidas, tal vez no del total por ciento, pero por los guías de turistas que siempre van acompañados, podrían apoyarles en ese aspecto, a que no puedan contaminar. Pero la contaminación no solamente viene de ellos, también de muchos pobladores. Educar ecológicamente sería también la solución, pero al margen de ello, ¿y qué va con la hidroeléctrica? También tendríamos que poner algunas sanciones a la hidroeléctrica por la excesiva contaminación que también realiza en muchas ocasiones. Pero veamos, iba comentando acerca del Instituto Multidisciplinario. Yo pienso de que si un ingeniero medioambiental va a estar ahí, va a poder contribuir, apoyar y desarrollar mejor lo que es la calidad medioambiental en Machu Picchu. Gracias. Los señores miembros del jurado calificador, permítanme darle estrategias concretas para este excesivo problema, como es la contaminación. En la actualidad nosotros vemos cómo muchos de los turistas arrojan desperdicios al camino inca. Si nosotros nos ponemos a analizar qué acciones podemos tomar, primero, de que todas las personas reciban una guía ecológica en donde señale dónde se encuentran los lugares de basura para poder desecharlas allí. También sabemos de que hace meses la UNESCO declaró a nuestro patrimonio cultural en peligro. Nosotros no podemos permitir eso. Hagamos planes estratégicos. Hallemos a muchos ingenieros ambientales para que nos puedan ayudar. Ahorita nosotros podemos observar cómo la gente de la comunidad está siendo vulnerada. Esa gente que son los herederos del santuario histórico, ellos, sus descendientes. Ellos son los descendientes de aquellos que construyeron esta magna construcción. Debemos de trabajar con ellos. Vamos a utilizar a ellos también. Nosotros, por ejemplo, sabemos de que ellos sí pueden cooperar. ¿Y cómo? Apoyemos a las personas, orientémoslas y démosles campañas ambientales. Sabemos de que se necesita mano de obra allí para hacer campañas ambientales. Ellos nos pueden ayudar. ¿Cuánto trabajo ellos le daríamos haciendo eso? Sabemos que la flora, la fauna se está viendo afectada. Apoyemos a esos, el flujo de los turistas. Ese es el problema que hay en Machu Picchu. ¿Y qué ocasiona? La erosión. Ocasiona todo lo mal en Machu Picchu. Es hora ya de que las personas nos pongamos a actuar y pidamos apoyo a los ingenieros ambientales. Debemos de tomar acciones concretas. Gracias. Histórico, ya sea con residuos sólidos. Gracias. Mis compañeros, deseo felicitar a cada uno de ellos por la excelente participación que han tenido y además, respondiendo a la pregunta del jurado, reitero lo que dije anteriormente. Primero, con respecto al gobierno local de la región, impartir políticas socioambientales para la diversificación del turismo y también erradicar los residuos que desechamos no solo en Cusco, sino también en nuestra propia región. Por otro lado, la diversificación del turismo, pero iniciándola en esta ciudad, en mi caso, en la heroica ciudad de Tacna, donde también contamos con 7 maravillas, entre ellas el santuario de Tocumba, las cataratas de Conchachiri, los humedales de Itre y, en fin, muchas otras. Por otro lado, impartir también las políticas de educación doméstica, puesto que los valores y actitudes son los principales pilares para poder exigir un cambio posterior. Y para mí, el verdadero cambio empieza en uno mismo. Empecemos por cambiar nuestros hábitos, nuestro de vivir y pensar, para así recién poder cimentar la primera piedra al cambio radical. De esa forma podemos decir que el Perú junto sí puede progresar, cual fortalezas a Sacsayhuamán, como lo dije anteriormente, donde trabajando juntos reflejamos la unión de los peruanos para formar bloques estables. De esa forma, las adversidades no serán motivo de su destrucción. Muchas gracias. Para entenderle a cada debate, hemos ido escuchando muchísimas ideas y todas, por supuesto, buenas, porque es nuestro punto de vista. Con respecto a mi grupo, quisiera apoyar a mi amiga de Tacna,
que nos hable de la diversificación turística. Y yo quisiera pedirles en este momento a todos ustedes que empecemos desde nuestra región. Nosotros mismos seamos los encargados de descentralizar el turismo para evitar la aglomeración turística en Cusco y de no perder los ingresos económicos que los turistas generan. A mi amiga de Moquegua, que nos habla de la creación, crear en el área curricular capítulos específicos para estudiar los monumentos. Yo propongo en realidad la creación de un área curricular denominada Amor y Respeto por nuestros monumentos. Así, desde el inicial, desde la escuela, desde la secundaria, se estará fomentando el amor hacia lo que tenemos, hacia lo que somos y a lo que debemos hacer. Recordemos que mientras Machu Picchu nos recuerde la grandeza de nuestro origen, no existirá un solo logro que nos resulte inalcanzable. Y yo quiero, compañeros, que esto se lo lleven bien presente, que tengamos bien presente lo que fuimos, lo que somos y lo que tenemos que hacer, como homenaje a nuestra gran cultura, a nuestra cultura inca, a nuestra cultura peruana. Gracias. Jurado de Interior Público. La pregunta que nos plantearon era el mencionar de qué formas podríamos preservar Machu Picchu. Desde nuestra comunidad, desde nuestro colegio, nos han pedido propuestas realistas. No estoy de acuerdo con la propuesta de mi compañera de Cajamarca, en la cual ha mencionado de que sería bueno de que se implante en la malla curricular que nos brinda a los docentes un curso que se llama Educación por nuestro patrimonio. No estoy de acuerdo. Creo que teniendo nuestra concepción realista tendría que llevarse una planeación muy larga, un análisis y también trabajar con los docentes, porque no es solamente enseñar, tendrán que informarse. Para mí, esa no es una propuesta muy realista. Podemos concientizar, hay que ser conscientes de nuestro papel como estudiantes y qué es lo que podemos hacer. Reitero lo que mencioné, en el caso de la concientización en nuestros colegios, posteriormente a nuestra comunidad, a los niños desde la educación inicial y a los padres de familia. Sin embargo, no como un curso dentro de la malla curricular. Hay un dicho que dice que para erradicar un problema, en primer lugar debemos atacar a sus causas y no a los efectos. Y a medida que he escuchado la exposición de algunos de mis compañeros, puedo ver que cada uno de ellos menciona problemas como los residuos sólidos, la ganadería doméstica de animales exóticos, la caza furtiva, la agricultura informal, entre otros. Sin embargo, creo que estos problemas surgen en primer lugar por causa de la población. La población no está muy informada, no está concientizada sobre la importancia de preservar el santuario histórico de Machu Picchu. Por ello, para dar solución al problema de preservación, en primer lugar debemos empezar por educar a la población, amables oyentes, porque como les mencionaba, la educación es la base que nos va a permitir forjar una cultura de protección de los bienes que nuestros ancestros nos han dejado. Algunos de mis compañeros mencionaban que no se puede amar lo que no se conoce. Concuerdo con la opinión de ellos. Por ello me pregunto y digo, ¿cómo podemos tener nosotros identidad nacional si primeramente no conocemos hacia qué tenemos identidad nacional, ¿no? hacia lo que nosotros sentimos amor? Por ello propongo y reafirmo mi opinión de que la educación es la única medida que nos va a ayudar a preservar el santuario histórico de Machu Picchu. Muchas gracias. Comparto la opinión de mi compañera de Lima Metropolitana, pues yo estoy de acuerdo con este proyecto que propone mi compañera, debido a que la educación va de la mano con el fortalecimiento de la identidad cultural, como lo mencioné anteriormente. ¿Y cómo pretender preservar si antes no nos enamoramos verdaderamente de lo que es nuestro, de lo que es propio? Y si bien es cierto, la propuesta de mi compañera quizás no sea a corto plazo, pero sí a largo plazo. Y eso va a generar que nuestro Perú mejore poco a poco. Además, le quisiera preguntar a mi compañero para concluir con mi participación. Él menciona propuestas que nosotros podemos realizar y él también, en su institución educativa respectiva, para poder contribuir a la preservación de nuestros santuarios de Machu Picchu. Pero yo le deseo preguntar a él, ¿qué acciones tú estás cumpliendo ahora? ¿Qué acciones concretas estás cumpliendo para contribuir a preservar el santuario de Machu Picchu? Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio que una vez más me brinda. Me parece necesario recurrir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y señala que preservar proviene del latín preservare, que significa proteger, resguardar anticipadamente a una persona, animal o cosa de algún daño o peligro. De ser así, nuestras autoridades jamás tomaron en cuenta el significado real del término, puesto que a Machu Picchu solamente lo han visto como bolsones de millones de dólares que ni siquiera benefician a los auténticos cusqueños. Coincido con algunos de ustedes en que sí se han tomado algunas medidas de protección, pero no olvidemos que antes de estas acciones nuestro santuario ya había sufrido saqueos, incendios, talas, la indiferencia de nuestras autoridades y la exposición permanente a la contaminación ambiental. Y bajo este argumento, yo propongo las siguientes medidas concretas y perentorias. 1. Su administración tiene que estar a cargo de peruanos honestos, y si fueran empresas privadas, se le tiene que exigir su cuidado y conservación mediante al medio ambiente. 2. Supervisar vía satelital la geología y el nivel de contaminación para tomar las medidas oportunas y pertinentes. 4. Se tiene que descentralizar el turismo en las demás regiones del país. Culmino sentenciando lo que Pachacútec dijo antes de vencer a los chancas. ¿Ustedes quieren a Cusco? Entonces vayan por él. He dicho. Muy bien. Primero, vamos a partir del hecho de que antes de que las privatizaciones se dieran, la administración del complejo Machu Picchu estaba a cargo del Estado y se notó claramente en esos años la ineficiencia con la que se realizaba. Ahora bien, luego de la crisis económica que se dio en el año 90 y al ingreso de Alberto Fujimori, él privatizó la mayoría de empresas, incluyendo la vía ferroviaria que va de Aguascalientes a Machu Picchu, además de todo lo que es el sistema de conservación y los ingresos y las salidas de los turistas. ¿Por qué conservar entra en conflicto con los intereses personales de las personas? Es simple. Estamos en un sistema económico neoliberal. Ahora bien, partiendo de eso, no interesa más al empresario que percibir ganancias para llenarse los bolsillos. No le interesa más qué puede suceder con la gente o qué puede suceder con el patrimonio, pues lo único que importa, como ya lo dije, es el dinero. ¿Qué solución podemos dar a eso? La primera solución que propongo es que, como en el caso de la minería se ha creado el canon minero y ahora bien la sobreganancia, también se cree el canon turístico, el canon cultural, pues se sabe que según el estudio realizado este año, de cada 100 dólares que ingresan al Cusco, solo $1 se queda para la población. En segundo lugar, se debe de incrementar la concientización en las propias personas, se deben invertir en institutos de cultura que enseñen a los pobladores a hacer empresas, microempresas, que potencie aún más la economía de la ciudad con un desarrollo sostenible de santuarios. Ahora bien, es responsabilidad del Estado peruano el cuidar y preservar Machu Picchu. Por lo tanto, debe de hacer cumplir las normas que ya existen. Se tienen los protocolos internacionales que se han firmado. El Perú ha firmado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo cumple? Debe de garantizarse el cumplimiento de estos protocolos. Pero el Cusco, para que ellos exijan que se preserve, para que ellos, pues ellos son los que trabajan en esa empresa, deben de obligar a los empresarios hacia el desarrollo sostenible. ¿Qué pasa con la región Cusco? No reciben tanto dinero, también tienen minería, también tienen canon hidroenergético. Entonces, ¿por qué no reinvertir en la cultura? ¿Por qué no reinvertir en el cuidado? En realidad, esto parte desde hechos muy micro, que es la concientización y la educación de la población, y se van hasta hechos muy macro, que es la indiferencia política. Gracias. ¿Qué acciones propones realizar para preservar Machu Picchu desde tu región y desde tu institución educativa? Nuevamente me saludo al distinguidísimo jurado calificador, docentes, compañeros todos. Con respecto a la pregunta formulada, si bien es cierto, Machu Picchu constituye uno de los íconos y más grande de nuestro legado ancestral de los incas, también es cierto que en nuestras regiones, en nuestras provincias, en nuestras localidades, en nuestras comunidades, existen pequeñas culturas fáciles que actualmente reciben una minoritaria atención. Es necesario que nosotros como jóvenes tomemos conciencia también
de que para futurizarnos y preservar algo que se nos presenta para muchos desconocido, aunque nuestro corazón esté latiendo con él, como es Machu Picchu, es necesario empezar de lo local, lo comunal. Es necesario empezar primero a promover lo nuestro. En mi región, Piura, sobresalen tradiciones, tanto como y bailes típicos, patrimonios materiales, pero sin embargo que son accesiblemente, su difusión es necesaria, tales como el tondero, la cumanana y entre otros patrimonios materiales. Es necesario que empecemos de ahí, desde lo más bajo, desde nuestra familia, desde nuestra comunidad, desde nuestras instituciones educativas, promoviendo la conciencia estudiantil, realizando eventos estudiantiles donde sea la agenda, sea cultura, donde nosotros empecemos pues a darle mayor realce primeramente a nuestra cultura, partiendo desde lo local, como lo vuelvo a repetir. Y es que desde allí nace ese sentido de patriotismo y sentir de orgullo por lo nuestro, desde lo más pequeño, desde lo que tal vez para otros parece muy insignificante. Muchos de nosotros quisiera viajar al extranjero, pero sin embargo no vemos las cualidades que posee nuestro Perú, y esas cualidades que muchas veces para muchos, disculpen la redundancia, pasa desapercibido. Machu Picchu, madre de piedra, alto arrecife de los cóndores. Gracias. ¿Se habla? ¿Cuál es la pregunta 2? ¿Cómo hacer que el éxito de Machu Picchu? Gracias, sí, la voy a leer. ¿Cómo hacer que el éxito de Machu Picchu no se convierta en una amenaza para su conservación? El pasado 31 de julio, el diario El Comercio hizo una encuesta. ¿Por qué te sientes orgulloso de ser peruano? A lo que el 56% respondió que por Machu Picchu. Pero como podemos ver, esto solamente es de dientes para afuera, porque concretamente Machu Picchu está corriendo peligro. Yo considero que la respuesta a esta pregunta se resume simplemente en dos palabras: desarrollo sostenible, buscando un equilibrio entre comerciantes, turistas, Estado y, por qué no, en la población en general. Lo que tenemos que hacer es crear planes estratégicos en cada una de nuestras regiones que nos permitan avanzar de la mano con la economía sin malograr nuestra naturaleza. Machu Picchu está corriendo graves peligros porque se le está tomando como la gallina de los huevos de oro. Se quieren apurar las cosas, se quiere obtener más dinero y por la codicia desmedida podemos terminar perdiéndolo todo. No debemos permitir eso, compañeros. Un día todas nuestras costumbres, tradiciones, construcciones serán valoradas como tal, porque tendrán propósito y significado. Solo va a depender de nosotros que ese día sea hoy. Gracias. Le leo la pregunta. Se habla de que debemos preservar a Machu Picchu. ¿Usted qué solución más plantearía a lo dicho esta tarde? Bien, quisiera recalcar la frase que di al inicio de mi presentación, que se denominaba: quienes llevaron piedras y construyeron Machu Picchu ahora cargan mochilas de turistas. Yo me centro también en las investigaciones que naturalmente se hacen, son arqueológicas, son antropológicas, pero casi nunca hacemos investigaciones sociológicas de la población, de cómo viven. Voy a seguir con mi propuesta de crear un instituto multidisciplinario, porque esto va a abarcar a todos. Me refiero a que en ese instituto congregue no solamente antropólogos, sino también administradores, congregue también a economistas, congregue a ingenieros medioambientales, para que esa institución pueda abrirse más campo y proteger a Machu Picchu. Sabemos muchas veces de que en realidad el ejemplo de Colpani que di a inicios es principalmente un ejemplo claro de la cruda realidad que se vive en el santuario histórico. Esa es la población que está en la actualidad, pero lamentablemente no la estamos tomando muy en cuenta. Ellos piden que se les ayude. Escuchaba por ahí de que la economía intransigente que se está dándose en Machu Picchu hoy en día no está muy centrada, y si mejor dicho, está bien centrada en lo que es las economías extranjeras, capitales internacionales. ¿Y qué es el capital nacional? Lamentablemente no nos lo permiten. Para realizar nuevas acciones y para realizar nuevas propuestas es necesario crear un instituto multidisciplinario, pero a raíz de este también nosotros podemos inculcar otras propuestas nacionales que como jóvenes podemos accionarlas, las cuales sería poder incentivar en nuestros colegios unos clubes de que estos mismos se encarguen de desarrollar mejor las capacidades
actividades de identidad, puesto de que tal vez ya no sabemos el concepto. Pero ¿por qué no lo accionamos? Como lo dije, no, identidad no significa tener que estar vestidos de incas, no, significa cultivar los valores y sobre todo la relación entre naturaleza y nuestra sociedad. Gracias. ¿Quién más que ella para saber la realidad que se vive en esa zona? Sobre la creación de un instituto multidisciplinario. Pues porque aunque nosotros estemos aquí y tengamos toda la intención del mundo de preservar nuestros monumentos, lamentablemente no somos profesionales en ese tema. Y lo que necesitamos es el compromiso de peruanos, cusqueños y extranjeros que nos permitan preservar Machu Picchu. Compañeros, todos nosotros estamos reunidos aquí con un fin y no debemos permitir que este concurso se quede solamente en 4 paredes. Hagamos que todas estas palabras que hemos dicho se conviertan en hechos. Del dicho al hecho hay mucho trecho y de nosotros va a depender que eso cambie. Gracias. Voy a la teoría de mi compañero que habla de qué podríamos hacer nosotros en la región. Si bien es cierto, la idea de que en cada colegio, en cada provincia se incentive el amor propio por la región es un hecho fundamental para el desarrollo del país, pero también debo recordarles que eso entra en conflicto con un problema mucho más grande, que es que no existe una identidad nacional total. El Perú ha sido catalogado como un país multilingüista, de muchas naciones, porque nación es el grupo de personas que comparten un pasado común y comparten un futuro. Eso no se da en el Perú. Ahora bien, con respecto a la compañera que dice del grupo multidisciplinario para la preservación de Machu Picchu, hay que ponernos a pensar, ¿a cargo de quién estaría? ¿Es que no caería en la misma demagogia que el Consejo de Gestión de Machu Picchu, que creo que fue creado con la misma intención? Entonces, pongámonos a reflexionar un poco acerca de ello. Yo creo que la normatividad ya está dada, los grupos ya están formados, lo que falta en realidad es ponerlos en práctica. Gracias. Bien, yo voy a defender mi posición acerca de lo que el compañero aclaró. Este instituto multidisciplinario podría estar muy bien a cargo de la UGM, de la Unidad de Gestión de Machu Picchu. Este mismo podría presidirlo. ¿Quién está presidiendo esto? El señor presidente de la región de Cusco. Entonces, este mismo podría estar a cargo y podría atribuirse más a lo que son ingenieros medioambientales, etc. Pero también quisiera a la vez refutar a la idea del compañero que nos dice de que nosotros que se debería en realidad enseñar a hacer microempresas. Se puede, yo sé que se puede realizar, pero encontramos una dificultad. Las empresas privadas no van a dejar de que en realidad puedan crecer esas empresas. La constitución que en la actualidad nos está manejando no nos permite que las empresas peruanas puedan crecer más de lo que ya se tiene. Las empresas privadas que existen en Cusco no van a dejar por ningún motivo de que empresas peruanas, pequeñas o microempresas, puedan seguir creciendo. Entonces, lamentablemente, así eduquemos a nuestros pobladores a que puedan tener empresas o microempresas, no van a llegar muy alto. Y en segundo lugar, si queremos hacer ese proyecto realidad, yo pienso de que tendríamos que hacer mejores leyes favoreciendo a los pobladores de Cusco y no más a las empresas privadas. Bueno, si bien es cierto, escuché un dicho que dijo uno de mis compañeros: primero siembra y luego cosecha. Pero yo quiero decirles, quiero hacer un pequeño percance en el intermedio. Si yo siembro, no voy a cosechar. ¿Por qué? Porque me falta lo necesario. Tengo que cultivar. ¿Por qué? Porque ahí se desmonopolizaría. Y es lo que necesitamos buscar, un desmonopolio comercial. Empezando por el transporte, que está totalmente grave. Pero bien, yo quisiera terminar mi participación diciéndoles a cada uno de ustedes que en realidad Machu Picchu es de todos. Machu Picchu es para todos, pero también hay que saber protegerlo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la contrarréplica? Los que no han participado, claro.